hemos hablado con muchos especialistas, con infectólogos, médicos internistas, con epidemiólogos, en fin, pero es importante también escuchar la voz de los trabajadores del sector salud con respecto a lo que está pasando en nuestros hospitales y diagnóstico y propuestas, ¿no? Sí, Bienvenido, Mauro. Y no, bueno, gracias y saludamos gracias por la a Pablo oportunidad. Zambrano, que nos acompaña también en el estudio. Sí. Pablo, un gran abrazo. Bueno, sí, difícil la situación que estamos viviendo los trabajadores por muchos temas, ¿no? Y uno de los principales es que no se nos garantiza la bioseguridad. Nosotros tenemos el monitor salud, donde los trabajadores mismos diariamente monitoreamos la situación en cuanto a bioseguridad, asepsia de nuestros hospitales, cómo nos trasladamos para llegar y bueno, las distintas cosas, incluso salarios. Debo de comentarte, Vladimir, que nosotros en salud ganamos cuando mucho $1 mensual y eso no nos alcanza pues para nosotros costear nuestras necesidades y mucho menos para trasladarnos a nuestros hospitales. Hay personas que caminan kilómetros para poder llegar porque las rutas de los Metrobús, específicamente en el Hospital Algodonal y Lice, la quitaron. Y entonces, bueno, ahora los trabajadores tienen que caminar desde la avenida ¿Desde cuándo quitaron esa ruta? Oh, eso tiene meses. Y bueno, los trabajadores caminan desde abajo de la avenida para poder llegar arriba porque un pasaje es casi, El salario, casi ¿no? el salario, entonces no alcanza. Entonces eso lo hemos planteado también. Aquí aprovecho y ¿Han le hago un hablado con el llamado. metro de Caracas, por ejemplo? Le hago un llamado. ¿Cómo le van a quitar la ruta a los trabajadores Pero de la por Dios, salud, eso la es ruta algo, y hospitalaria? son problemas de tan sencilla solución. Eso es un problema que se puede resolver fácilmente. Totalmente. Entonces, eso tenemos también el tema de la bioseguridad, donde en este momento los distintos centros de salud tenemos un 50% de déficit de tapabocas, de guantes para atender a los pacientes, se le da un solo guante por guardia, entonces llega otro paciente y tienen que atenderlo con el mismo guante, pues no se le da más guante tanto a la enfermera, al aseador. Entonces, ¿Los tapabocas con qué frecuencia se los reparten a los trabajadores en un hospital, por ejemplo? mira, depende del hospital. Hay hospitales que sí cumplen diariamente, pero la mayoría de los centros de salud, normalmente un trabajador dura 4 días con un tapabocas. Y eso, obviamente, por eso es que tenemos el alto índice de muertes, que Médicos Unidos de Venezuela ha hecho un gran levantamiento sobre eso. ¿Tienen una cifra actualizada? 468 Entre médicos y trabajadores de la salud. médicos, trabajadores, enfermeras, bionalistas, Claro, distinto porque entendiendo el trabajo de la salud desde el señor que trabaja en la ambulancia hasta el que trabaja como portero, pasando por todas las especialidades médicas, hasta el director del hospital. todo el mundo, Todo. porque fíjate, El que trabaja en el cafetín, por parte ejemplo. de lo que sucede en nuestros hospitales es que o sea, los pacientes no tienen la orientación de ir a un hospital centinela, por ejemplo. Entonces van a los ambulatorios, van a los distintos centros ya con los síntomas y bueno, ¿quién los recibe? El portero. Luego va al camillero. Luego es que llega la enfermera y al médico. Entonces, cuando hablan de la primera línea, yo considero que en este momento son todos los trabajadores, porque ahorita no existe la orientación para que un trabajador llegue exactamente por la ruta donde plantean, porque si hay una ruta, lo que ellos le llaman la ruta COVID, en los distintos centros, pero obviamente si la gente no tiene la información adecuada, no existe, o sea, no es como que van desorientados. ¿Tienen algún mecanismo de comunicación con el Ministerio de Salud, con el ministro? ¿Han conversado sobre esta situación? Es que el ministro no va a los hospitales, Vladimir, ¿cómo vamos a hablar con él? O sea, el deber ser es que el ministro vaya hacia los trabajadores para saber los problemas, pero no visita los hospitales. Él simplemente, bueno, ni siquiera las cifras las da, porque las da el Ejecutivo Nacional. Entonces, son problemas que nosotros tenemos diariamente en nuestro centro de salud, pero además hablarte, bueno, existen muchísimos, pero el otro que es primordial, el tema de la vacunación. Ajá. ¿Qué porcentaje de los trabajadores de salud ha recibido la vacunación? Mira, a nivel nacional nosotros hemos hecho un estudio y más o menos está entre el 25-30% de los trabajadores. Debo recordarte que nosotros somos aproximadamente 420,000 trabajadores a nivel nacional. Y solamente trabajadores, ya el gremio médico es otra cosa ya. no, incluyendo... en esa cifra están incluidos los médicos. Sí, como no. Claro, el incluido, sindicato de trabajadores es una cosa y la federación médica es otra, los colegios. Sí, etcétera. pero los incluimos a todos porque ahorita tenemos Claro, una unión. por Mira, supuesto. parte de lo que sucede es que siempre nos han querido separar entre primera línea, médicos. Ahorita estamos todos juntos. Ahorita estamos todos juntos. Ahorita todos ganamos igual, Vladimir. Es tan difícil la situación que tú ves a un médico residente pasando las mismas decadencias en este momento que un obrero. ¿Por qué? Y te digo, el 70% de los trabajadores ahorita está asistiendo sin un plato de comida en su estómago. Y nosotros hemos tenido que buscar ayuda
a través de ONG, por lo menos Alimenta la Solidaridad, Roberto Patiño, que nos escuchó a través de este estudio que hicimos y logramos el año pasado repartir 1.500 almuerzos diarios por 4 meses, y ahorita vamos a comenzar con 500 almuerzos para los trabajadores de la salud diarios, un trabajo social que hacemos nosotros los sindicalistas. Ahora yo me pregunto, ¿y por qué sí puede el mundo colaborar y el gobierno no tiene ingresos, no tiene el dinero? Porque bueno, hace poco soltaron un dinerito por allí de las vacunas y no dicen de dónde salió. Entonces son cosas que nosotros los trabajadores también tenemos curiosidad, porque merecemos un buen salario, merecemos que incluso en esta crisis se nos trate mucho mejor a nosotros. Ahora, yo vi por allí, perdóname que te interrumpa, Mauro, el caso de un trabajador de la salud que pedía que lo atendieran, creo que fue en el estado Bolívar, si mal no recuerdo en qué estado fue, y lamentablemente no recibió la atención y falleció, ¿no? Sí, totalmente. Eso no pasa nada más en el estado Bolívar. Eso pasa en los distintos hospitales del país. El trabajador lo da todo, Vladimir, por atender a la gente, porque nosotros estamos claros que quien va allí es quien necesita la atención. O sea, es el igual, el que está con nosotros. Y bueno, simplemente cuando el trabajador, en este caso se contagia, va al centro de salud y bueno, no hay camas. Y lo mismo pasa con los ciudadanos. Tú vas ahorita, en este momento, para el clínico universitario, para el hospital del IDICE, para el hospital algodonal, para cualquier centro de salud a nivel en Caracas y en el país, todos están totalmente colapsados porque no se garantizó la inversión necesaria en el sistema de salud. Nosotros lo advertimos el año pasado, porque no es que estemos en contra de elecciones, pero hay prioridades en crisis. Y advertimos que los millones de dólares que se iba a gastar en una elección, que eran más de 36 millones de dólares, lo invirtieran en los centros de salud para que tuviéramos suficientes camas de terapia intensiva, tomógramos funcionando, o sea, todas las cosas que relativamente necesita el ciudadano para ser atendido. Y no nos escucharon, y es parte que yo creo del debate, porque parte de lo que vivimos los trabajadores allá abajito es eso, que no tenemos salario, la gente busca cómo ir a trabajar y bueno, el miedo de morir en esta pandemia, porque ya van 468 trabajadores que han muerto por esta situación, de no tener el tapaboca, de no contar con los insumos de bioseguridad y además la vacuna, bueno, poquito a poco, eso va ahí, tú sabes, no como debería de ser. Por eso nosotros hemos exigido también un plan de vacunación que conlleva la solución. Es decir, tú ahorita vas a un hospital y de repente en el hospital Vargas, en el IDICE, en el mismo hospital de Coche, ya han vacunado a todos los trabajadores, pero en otros no. Me han dicho que en el caso del hospital de Coche se hicieron unas remodelaciones y se hizo una inversión allí y que hay una buena atención en el hospital de Coche. Bueno, es el único hospital donde el trabajador se contagia y lo atienden. De resto los demás. Entiendo se creó una clínica que está en la avenida Casanova. Y el hospital está funcionando, hay que decirlo. El tomógrafo está funcionando. ¿Cuál es el que está en peores condiciones? El Hospital Magallanes de Catia. Un hospital, imagínate, la parroquia Catia. Que es la más populosa bueno, te voy a hablar de la parroquia Catia, que es más grande todavía. Tiene un solo hospital con terapia intensiva, que es el IDICE. Los demás, el Magallanes no le funciona la terapia intensiva, el hospital periférico de Catia no le funciona la terapia intensiva. Obviamente cuando tú ves las camas, o sea, ahí, por lo menos en el hospital Magallanes hay 32 en este momento hospitalizados con COVID-19. Y el deber ser es que tú por cada 5 pacientes tengas una cama de terapia intensiva, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y eso, bueno, obviamente no existe en el hospital Magallanes de Catia, un hospital importante que debería de funcionar por lo menos 553 camas y tener 53 camas de terapia intensiva. Hoy no hay camas de terapia intensiva, hoy solo pueden tener 32 pacientes. Entonces eso ya va diciendo más o menos cómo tenemos el sistema de salud en este momento. Unos comentarios por aquí. Dice Teresita, lo ideal sería darle valor a nuestra moneda del bolívar, analizándola al petro. Con esa operación no necesitaríamos subsidios ni bonos. La inflación se detiene, volveríamos a tener poder adquisitivo. También dice aquí Néstor Alfonso, ¿qué opinión le merece que los bonos otorgados sin esfuerzo alguno sean ajustados periódicamente, pero los salarios y pensiones producto de trabajo se mantienen congelados? Y nos dice José Zambrano también, buenas tardes, para hacer una denuncia en el hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, los muertos de COVID los tienen tirados en el piso, en la morgue, ya que esto está contaminando más que la gente, que el COVID, dice, ¿no? Bueno, el problema en las morgues en nuestros centros de salud es grave.
Hace poco publicamos una imagen del hospital ICE donde trasladan los pacientes, están trasladando un fallecido por COVID porque el ascensor que hace que lleve los pacientes a la morgue no funciona. Y bueno, nuestras morgues en el Hospital Universitario de Caracas hace poco habían 16 pacientes y es un problema bastante grave que está sucediendo porque el SENAMEC no va a buscar a tiempo los cadáveres de distintas patologías, sea de COVID o de distintas patologías, y bueno, duran ahí tiempo, 3 días, 4 días, los cadáveres para irlos a buscar y bueno, eso obviamente contribuye a la contaminación, pero algo importante. Pero tenemos que hacer una pausa y lo hablaremos al regreso. Adrián Armando Núñez, buenas tardes. Vladimir, el invitado. Quiero aprovechar tu programa para felicitar a todos los médicos venezolanos que siempre combaten especialmente el COVID y arriesgan su vida por otros. La palabra sería solidaridad. Saludos, léeme. Ya te leí, Armando. Hacemos la pausa, ya venimos con Mauro Zambrano. Ahora Vladimir a la una a Pablo Zambrano, que es el papá de nuestro compañero Mauro. Los dos son, nuestro invitado Mauro, los dos son dirigentes sindicales del sector salud. Correcto. Bueno, vale, imagínate, tú estás ahí con el acompañamiento de tu papá. Con la formación. ¿Desde cuándo te incorporaste tú a la actividad sindical? Hace 7 años. 7 años. Bueno, hicimos unas elecciones en el hospital universitario. Y ahí resultaste electo. Y ahí resulté electo. Bueno, Mi papá no sabía, ¿viste? Él no sabía. Y nosotros prácticamente todos hemos tenido de alguna forma también vinculación a la actividad sindical. Mis hermanas, mi hermano, Mario estuvo en el sindicato de la prensa, Ernesto fue delegado sindical también, yo fui secretario del colegio, fui delegado sindical también en el diario Caracas, en el Universal. Hemos también estado ligados a la actividad sindical, es una actividad difícil en este tiempo, sobre todo donde luchar por un aumento de salario no es cosa fácil, un contrato justo. ¿Cómo hablas tú de contrato justo en este momento? En este momento no hay, bueno, pero lo peor es que ni aquí pone el salario Nicolás Maduro. O sea, es parte incluso de lo que de los mecanismos internacionales. Yo tengo contacto con jóvenes de otros países y me hablan que se sientan los empresarios, se sienta la dirigencia sindical y en este caso el Estado. Lo que era la tripartita. Y acuerdan el salario como debe ser. Ahora aquí tenemos la empresa privada pagando un salario que es en dólares y bueno, los trabajadores públicos que estamos olvidados totalmente, no tenemos salario, nosotros los trabajadores públicos, más bien nosotros pagamos para ir a trabajar en este momento. Y es por eso que aquí voy a aprovechar de anunciar que la semana de arriba nosotros nos vamos a movilizar al Ministerio de Alimentación porque vamos a reclamar bueno, alimentación digna para los trabajadores y que se les dé la bolsa como es debido. ¿Usted no que le llega la bolsa? No nos llega, ningún centro de salud, en la mayoría de los centros de salud no nos llega la bolsa. Entonces tenemos un salario que prácticamente no nos da. Y bueno, el problema que tenemos con la alimentación, Vladimir, ahí hace poco hicimos una protesta y un compañero se nos cayó en el hospital universitario, se desmayó porque no había comido. Entonces nosotros dentro de la solidaridad, pues entre nosotros mismos siempre buscamos cómo ayudarnos, pero obviamente todos estamos en la misma situación y buscamos cómo hacer, pues. Pero sí es necesario que se escuche a los trabajadores. Hoy estuvimos en el hospital algodonal, por ejemplo, y nos hablaban que bueno, se entregó una vez la bolsa y más nunca se entregó la bolsa de comida. Y bueno, son cosas, son clamor de los trabajadores y es por eso que bueno, nosotros estamos aquí para canalizarlos y echarle pierna cuando haya que echarle, pues. O sea, mensajes. Bolívar divisa, señor Zambrano, ¿qué opina usted de que este dólar criminal, el cual ya sobrepasó los 2.400.000 bolívares, llevando el salario mínimo a $0.6? Bueno, difícil lo que estamos viviendo, la opinión de cada quien, pero en mi opinión, la destrucción del salario no es sino mediante a que las medidas que se han tomado económicas no son las adecuadas. Podemos hablar de países, bueno, que han sido incluso sancionados y no tienen, ningún país del mundo en este momento tiene un salario como lo tenemos nosotros los trabajadores públicos que pagamos ahí para ir a trabajar. ¿A dónde se ve eso en el mundo? En ningún lado. Venezuela Activa 3R dice aquí, buenas tardes, Vladimir a la una, Dios bendiga a todos los doctores, enfermeros y trabajadores del sector salud. El gobierno debería aceptar la propuesta de Fedecámaras de traer vacunas e insumos y ayudar al pueblo venezolano. Por cierto que ha habido polémica frente a esto porque inicialmente se había presentado como una cosa muy positiva esta iniciativa de Fedecámaras, pero ahora se ha puesto en duda. No estamos seguros si el gobierno la va a aceptar finalmente. Tiene que aceptarla porque si no la han traído... Son vacunas para 6 millones de trabajadores. Parte de lo que aquí se tiene que acordar es que se tienen que llegar a acuerdos para exactamente lo puntual. Las vacunas para la población, no solo los trabajadores. Aquí
también necesitan vacunas nuestros adultos mayores, la gente con enfermedades crónicas, pero también el tema del salario. Ahora, también el gobierno ha dicho, bueno, ha señalado la situación que se da con los recursos que están congelados en el exterior. Y bueno, ayer Jorge Rodríguez presentaba un conjunto de denuncias contra dirigentes del entorno cercano de Juan Guaidó a propósito del uso de recursos que están congelados para fines distintos a las urgencias nacionales. Aquí todo lo que dominan recursos públicos tiene que ser investigado, no solo una parte. Sino, bueno, todo, ¿no? Todo. Bueno, y aquí, ¿cuántos ministros no han pasado? Más de 20 ministros. Y aquí hay ministros que han estado, por ejemplo, el ministro Mantilla, en su momento remodeló todos los hospitales y casi todos quedaron sin culminar la remodelación. Y eso nunca fue investigado. Entonces, y cuando revisas así, a Eugenia Sader, son muchos, o sea, los casos, y en el caso ahorita puntualmente que nos pasaron la nómina al sistema Patria, por lo menos hay hospitales como el Clínico Universitario, que en este momento no sabemos qué va a suceder, porque tenemos lo poquito que nosotros tenemos, que es caja de ahorro, tenemos seguro funerario, no sabemos qué va a pasar con eso, porque ahora nos pasaron la nómina, la centralizaron totalmente, y bueno, nos dejaron los pagos a terceros. Ajá. No sabemos qué va a pasar, lo que nos descuentan a nosotros los trabajadores, no se sabe qué va a pasar con eso. Entonces yo aquí digo, bueno, y entonces nos van a cambiar para desmejorarnos o para mejorarnos. ¿Cómo es la cosa? O sea, por ejemplo, si un trabajador fallece, un trabajador de la salud, como ha ocurrido, ¿esos trabajadores tienen un seguro funerario, por ejemplo? No, mira, hace poco tuvimos que acudir a la solidaridad de las redes sociales con una compañera, cónchale, porque enfermera incluso, no teníamos cómo sepultarlo, darle su cristiana sepultura, pues. Y son cosas que nosotros los trabajadores de la salud vivimos diariamente cuando muere. Tenemos que buscar cómo hacer. Incluso hicimos la campaña pública y gracias a Dios, entre los gremios, sindicatos y bueno, la gente que ayudó, pudimos hacerlo, pero es algo que ahorita en pandemia, los trabajadores de la salud con la cantidad de muertes deberían de ser tratados dignamente, por lo menos el gobierno estar pendiente de esas cosas. Pero es que aquí tenemos, yo no sé, o sea, los presidentes resuelven. O sea, si tú eres presidente de un país, tienes que resolver los problemas de la gente, no decir que yo soy presidente por una pugna política o el otro, tienes que resolver los problemas de la gente, los que dicen que son presidentes, y hoy estamos viviendo esta situación en Venezuela bastante grave. Aquí dice, la vacuna anti-COVID es un derecho de todos, exigimos urgente vacunas avaladas por la OMS. Dice aquí Néstor Alfonso, pienso que este gobierno antiobrero abusa de la buena disposición y la sensibilidad del personal de salud. En cualquier otra área del trabajo nadie trabajaría bajo esas condiciones tan riesgosas y habrían ido a huelga. Bolívar Divisa dice, la única solución para esta pandemia es vacunar masivamente porque el COVID llegó a Venezuela para quedarse, así como se quedó el polio, etcétera. Bueno, esperemos que no sea así, que no llegue para quedarse, ¿no? Y parte del comentario, nosotros no vamos a huelga por la gente, Vladimir, porque sabes que es difícil cuando te llega una gente y no puede ser atendida. Por ahí decía Nicolás Maduro que lo informan mal, que la gente llega muy grave a los hospitales y no se puede salvar. No es así. La gente llega al hospital y no puede ser atendido porque tiene toda la capacidad totalmente, o sea, no puede ser atendido. Se devuelve a la casa, compran como puede la bombona de oxígeno, que es bastante costosa, la recargan, y cuando ya vuelven para ser atendido nuevamente, obviamente, claro, ya es tarde, porque incluso hay hospitales que tienen cola, tienen una lista para ingresar a pacientes porque, bueno, lamentablemente no se pueden. Gregorio Contreras pregunta, buenas tardes, pregúntale si es cierto que en el Hospital de los Magallanes se han muerto algunas personas de personal u otros usuarios porque le pusieron la vacuna, porque se ha escuchado ese rumor, ¿es cierto? Oye, no sé de dónde sale eso, ¿hay alguna base cierta? Hasta ahora no nos han reportado esta situación. Ojo con eso, yo creo que uno no puede hacerse eco de rumores porque este tema de la vacuna es muy sensible. Entonces, si hay pruebas de algo así, pues que se presente, pero es válida la pregunta, pero sí hago un llamado de alerta en cuanto a los rumores. O sea, nosotros no podemos convertirnos en replicadores de rumores de cosas que no nos contan. Bien, pero igual leo el mensaje porque, bueno, si había alguna información, por lo menos tú que eres representante de los trabajadores, pues has dicho que no hay información al respecto. Y eso... No, incluso hoy hubo una asamblea en el Hospital Magallanes. Hoy hicimos 17 asambleas, Vladimir. Entonces, porque los trabajadores, sí, aquí en Caracas, porque los trabajadores sí estamos activos y estamos reclamando, pero no vamos a dejar atender a la gente porque la gente no tiene la culpa. Pero estamos ahí activos.
porque estamos exigiendo también, pues nosotros estamos dando, pero nosotros también tenemos familia que atender. Entonces pasa que, bueno, ahorita quizás por lo menos la mayoría son mujeres, entonces tienen sus hijos, no tienen con quién dejarlos, no tienen cómo pagar una salud cuando sale, bueno, piensa, hoy me toca ir a trabajar, ahora cómo hago, porque dejar a un niño solo tampoco es fácil. Bolívar divisa, señor Zambrano, en vez de seguir esta guerra estaría entre el gobierno de Maduro y el gobierno según encargado de Guaidó, ¿usted no cree que vacunar masivamente a la población de su coparíamos la morgue de muertos por COVID-19? Bueno, es lógico lo que él dice, ¿no? Es así. Dice Alirio Arismendi aquí, ¿dónde está su propuesta para arreglar el salario sin que el dólar no pulverice? Espero escucharlo si no es pura demagogia. Alirio Arismendi. Bueno, el problema es que él no es ministro de Economía, él no es ministro, él es dirigente sindical, por Dios, pero si tienes algo que decir, con esto vamos despidiendo, ¿no? Bueno, no, o sea, nosotros hemos lanzado distintas propuestas. No le pueden pedir a un dirigente sindical que resuelva los problemas económicos que ellos no generaron. Pueden tener propuestas, pero... Pero imagínate, o sea, nosotros no tenemos el poder para hacer eso, pero sin embargo sí exigimos, porque es nuestra condición. Nosotros trabajamos para exigir, incluso damos. Nosotros buscamos ayuda para los trabajadores, nosotros hemos cambiado incluso la manera de hacer sindicalismo y es parte de lo que tenemos que cambiar, Vladimir, porque el movimiento sindical ahorita en este momento está sufriendo una grave crisis, no hay que negarlo. Bueno, tenemos centrales sindicales que nunca han sido electas y bueno, yo cuando comencé pensé que el movimiento sindical hay prácticas donde nosotros no podemos seguir, ¿cómo te diría?, en eso, pues. Entonces, yo considero que, por ejemplo, si hay 5 centrales en Venezuela, tiene que haber una sola, como pasó en Uruguay, y fortalecernos, y que el dirigente sindical sea de cada sector, no está politiqueando, ni andando de repente obedeciendo a partidos, nada de eso. Nosotros, el dirigente sindical, tiene que estar con los trabajadores. ¿Tú eres independiente, Mauro? No, yo sí pertenezco a un partido, pero mi partido prácticamente, o sea, yo hago mi labor social es con los trabajadores, o sea, y eso es lo que yo obedezco, porque la militancia del partido no puede estar nunca por encima de los trabajadores y es parte de lo que nosotros hacemos y por eso yo le hago un llamado a los dirigentes sindicales que tenemos que democratizar el movimiento, formarnos para lograr pues un movimiento sindical fuerte para cuando quien esté ahí, los trabajadores tengan un buen salario. Te agradezco muchísimo y por aquí me decía Díaz Rafal, que sabe el invitado del audio que circula en redes sobre presunta extorsión a los médicos donde exigían dólares a cambio de protección. Bueno, sí, todas estas bandas que, caramba, si fuesen ingeniosas para resolver los problemas del país, no tendríamos ninguno. Porque sí, hay que andar mosca con eso. Los trabajadores de la salud, quien llega, lo atienden. Entonces no deberían de extorsionar a nadie con esa situación. Le hago un llamado, además, que esto no puede seguir sucediendo porque en los hospitales van los heridos y se atienden, como se puede de paso, porque nunca en los hospitales lo hay todo. Bueno, Mauro, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Mauro Zambrano, queridos amigos, nos vemos mañana nuevamente acá en Vladimir a la 1. Sigan con la programación de Globovisión.